Amén, mis hermanos. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor en esta mañana. Dios viene para fortalecerte su espíritu. En esta mañana quiere darte nuevas fuerzas. Quiere fortalecerte, animarte a que puedas seguir adelante, a que puedas avanzar. A que no pienses que está todo perdido, sino que Dios tiene una puerta de salida para tu vida, para tu familia. El Señor quiere animarte en esta mañana. Y como dijo Pedro, que esta leve tribulación lo que va a lograr en nosotros es un mayor peso de gloria. Lo que dice el apóstol Pablo, que esta leve tribulación es una leve tribulación. Los cristianos del primer siglo, para que tú sepas, los primeros cristianos del primer siglo después de Cristo, ellos anhelaban la venida del Señor. Ellos pensaban que en sus días Cristo vendría por segunda vez, que Cristo vendría por su iglesia. Ellos pensaron que en los días de ellos Cristo vendría a buscar a su iglesia y se animaban con estas palabras. Uno de los mensajes más predicados, aparte del arrepentimiento, aparte de arrepentirse de los pecados, era que estuvieran a cuenta con el Señor, porque el Señor venía por segunda vez por su iglesia. Y la venida del Señor era una sucesión de acontecimientos que empezaba desde el arrebatamiento de la iglesia que enseña Pablo a los tesalonicenses, hasta la segunda venida del Señor, cuando Cristo viene por su pueblo. Entonces los discípulos de aquellos días se animaban con estas palabras, entendiendo que Roma estaba encima, que los soldados romanos los estaban persiguiendo, los estaban matando, pero ellos se animaban con estas palabras. Aguanten, hermanos, resistan un poco más, no se preocupen, porque Dios va a proveer, Dios les va a ayudar, Dios está con ustedes, Él prometió estar con ustedes. Con estas palabras se animaban los unos al otro. Con estas palabras Pedro, Santiago, Juan, con estas palabras el apóstol Pablo animaba a la iglesia para que soportara la prueba, porque esta momentánea prueba, decía Pablo, que ha de conseguir en nosotros un mayor peso de gloria, y que ni la gloria presente, ni los beneficios de esta vida presente, ni las aflicciones de este tiempo presente se han de comparar con la gloria venidera. El mensaje que más se predicó en el primer, segundo y tercer siglo fue arrepentimiento y la segunda venida del Señor. Y es allá donde tenemos que ir, es allá donde tenemos que apuntar. En estos días tú te has dado cuenta que Dios te ha provisto, que Dios te ha proveído de lo que tú necesitas. No es necesario que prediquemos solo un evangelio de prosperidad, de que vamos a ser ricos en esta tierra, de que vamos a alcanzar riquezas de este mundo. Lo que necesitamos predicar es que Cristo viene, por segunda vez, viene a buscar a su iglesia y viene a establecer su reino milenial, su reino de justicia, donde morará la justicia, donde la nueva Jerusalén descenderá del cielo como una novia ataviada para su esposo. Y eso es lo que necesitamos predicar, que no siempre viviremos en esta tierra. Esta tierra ha de ser purificada, ha de ser transformada, dice el libro de Apocalipsis, pero el Señor nos dará una nueva tierra y un cielo nuevo. Vendrán nuevas eras en Dios que tenemos que vivir. Necesitamos más predicar de la eternidad que predicar de las riquezas de esta tierra, y eso es lo que tenemos que cambiar hoy día como iglesia. Tú te has dado cuenta que Dios te ha dado de todo, no te ha faltado nada, Dios te ha sostenido, y cuando pase este tiempo Dios te va a levantar. Entonces no necesitas que te prediquen un mensaje de prosperidad, no necesitas que te prediquen que no te va a pasar nada en esta tierra. Necesitas que te prediquen que tienes que llevar tu cruz todos los días, y que si quieres ser salvo, tú y tu familia tienen que llegar a la meta, tienen que llegar a la recta final para que reciban la corona de la vida, para que reciban las coronas que Dios tiene. Tienes que llegar a la meta y vas a tener que tomar tu cruz. Van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber angustia, van a haber persecución, va a haber llanto, pero el Señor te prometió que salvaría tu alma, el Señor prometió que salvaría tu vida, Él prometió que serías tú salvo, tú y toda tu casa. Él te prometió vida eterna. Eso es lo primero que tenemos que entender, que hay una vida venidera que es mejor que esta.
donde dice el libro de Apocalipsis que en aquel día el Señor limpiará las lágrimas de todos nosotros, porque allí no habrá más llanto. En la eternidad, en el milenio, cuando Cristo venga y establezca su reino, ya no habrá llanto, ya no habrá enfermedad, la muerte huirá y nosotros seremos inmortales, porque recibiremos un cuerpo inmortal en la próxima resurrección de los muertos. Así que yo quiero animarte con estas palabras. Amén. No estaremos exentos de dificultad ni de tribulaciones, pero estas tribulaciones lo que provocarán en nosotros es un mayor peso de gloria. Amén. Así que quiero animarte en esta mañana, así como los apóstoles animaron a la iglesia en aquellos días, donde tenían a Roma encima y estaban matando a los hermanos. Amén. Así que yo quiero en esta mañana seguir hablando un poco de las trompetas. Y con esto vamos a terminar, pero vamos a seguir hablando de la fiesta que se avecina, que es Yom Teruah, porque queremos traer luz con respecto a la fiesta y con respecto a la venida del Señor. La palabra del Señor está en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. 1 Corintios 15, versículos 51 al 52. Y el título del mensaje: ¿estás preparado para cuando suene la final trompeta? Dígale ahí a su hermano que está a su lado, a su hijo, a su hija, a su padre: ¿estás preparado para cuando suene la final trompeta? Necesitamos prepararnos, y esto es lo que vamos a hablar en esta mañana, sobre la preparación de antes que venga la venida del Señor y que suene la final trompeta. Amén. Entonces, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. Gracias. Primera de Corintios 15, del 51 al 52. El apóstol Pablo está hablando sobre la resurrección de los muertos y el inicio de la segunda venida del Señor, que empieza con el arrebatamiento de la iglesia. Dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, vivos y muertos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén y amén. Oramos por la palabra. Padre, te pedimos y te rogamos, Señor, que hables a nuestra vida en esta hora. Señor mío, sabemos que un día todos seremos transformados. Cuando hablamos de todos los cristianos, los que hayan muerto en Cristo y los que estén vivos en Cristo hoy día. Un día vendrás y sonará la final trompeta y será como en un abrir y cerrar de ojos, como en un chasquido de dedos. Así será tu venida y nuestros cuerpos serán transformados a través de la resurrección. Pedimos, Señor, estar en pie en ese día. Pedimos, Señor, que nos ayudes para estar junto a nuestra familia en ese día y que nada ni nadie nos pueda separar de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a hablar entonces de la palabra del Señor. Y la pregunta es, o el título del mensaje: ¿estás preparado para cuando suene la final trompeta? ¿Te estás preparando para cuando suene la última trompeta? Y en esta semana del domingo pasado, al último del mensaje, empezamos a hablar sobre la final trompeta y sobre la diferencia que hay entre dos tipos de trompeta que vemos en la Biblia. Dijimos en la semana, en la enseñanza sobre las trompetas de Dios, que hay trompetas de ángeles que las tocan los ángeles, y hay otras trompetas que vemos en la palabra de Dios que las toca Dios mismo. ¿Sí? La trompeta del Malach, que es ángel en hebreo, y las trompetas de Yahweh, o las trompetas del Señor. Por lo tanto,
identificamos dos tipos de trompeta y dijimos que en el libro de Apocalipsis la palabra del Señor dice que se tocarán 7 trompetas, pero que de la primera trompeta a la sexta trompeta son trompetas de juicio, donde se abren sellos y cada sello trae un juicio sobre la tierra. Y en la séptima trompeta que toca el Malaj, el ángel del Señor, dice la Escritura que hay un término de una era, donde termina la era del anticristo, donde termina la era del gobierno de Satanás sobre las naciones de la tierra. Y es en ese momento, cuando toca la séptima trompeta el ángel, donde los reinos de la tierra son traspasados a nuestro Señor y a nuestro Cristo, a nuestro Mesías, que es Jesús. Ese acontecimiento tiene que ver con una serie de trompetas, y de la primera hasta la séptima, y la definiríamos como trompetas de juicio sobre la humanidad. Es en ese momento donde las naciones, los reyes, los presidentes de la tierra se enojan contra el Señor, porque ven descender a la nueva Jerusalén, la ven descender y ven al Señor, y que las llaves de los reinos de esta tierra les son traspasadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Hay un antes y un después. Son los primeros 3 años y medio de la tribulación, y comienza la gran tribulación, donde Dios empieza a desatar toda su ira sobre la humanidad, sobre aquellos que han quedado, sobre aquellos que no han recibido al Señor, aquellos que tenían la marca de la bestia. Dios ha de cuidar a Israel, a los suyos, a los que hayan quedado, no se hayan ido con el Señor. Dios los va a proteger, los va a cuidar. Hay muchos que van a tener que morir como mártires en aquellos días, pero Israel Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger, porque lo que se va a desatar en la séptima trompeta en adelante son los juicios de Dios sobre la tierra. Por lo tanto, esas son trompetas de juicio. ¿Por qué se los digo? Porque hoy día hay mucho mensaje en internet, en YouTube, hay mucha creencia mal aplicada, y muchos intérpretes o maestros de la Biblia están interpretando que nosotros pasaríamos por la gran tribulación. Pero le tengo una buena noticia. En el libro de Tesalonicenses, donde Pablo habla, donde el Señor habla a través de Pablo sobre la revelación de la venida del Señor, Pablo dice que Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, sino que para salvación. Mire lo que dice la palabra, después se lo voy a leer más adelante. Que Dios no nos ha puesto a nosotros para castigarnos, en otras palabras, sino que nos ha puesto para salvarnos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no entraremos por la gran tribulación, porque la gran tribulación será un tiempo de castigo para la humanidad, donde Dios ha de castigar a los malos, donde Dios ha de destruir los sistemas de esta tierra. Babilonia ha de caer, el mundo financiero ha de caer, las potencias del mundo van a caer. Entonces dice Pablo que Dios no nos ha puesto para que Dios nos castigue. Entonces entendemos que las trompetas de los ángeles son trompetas de juicio, y es un tiempo de castigo para la humanidad, lo cual la iglesia no lo va a pasar. Amén. Y cuando habla de los escogidos y de los santos de aquellos días, está hablando netamente del pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual, obviamente, pero es del pueblo de Israel que en aquellos días va a recibir la salvación y va a reconocer a Yeshua como su Mesías. Amén. Entonces, esas son las trompetas de juicio. Pero Pablo acá nos está hablando de otro tipo de trompeta. Y ese tipo de trompeta dice que la final trompeta se tocará, y los muertos en Cristo van a resucitar primero, y los que hemos quedado vamos a subir con ellos juntamente en las nubes. Pero va a suceder algo, que el poder de la resurrección, en un abrir y cerrar de ojos, ha de traer una transformación en nuestro cuerpo. En aquel momento, el cuerpo que tenemos, los que hayamos quedado y los que estén en las tumbas, van a ser levantados, pero vamos a recibir un cuerpo nuevo, quizás similar al que tenemos, pero va a ser inmortal. No va a morir jamás, como el cuerpo de los ángeles. Los ángeles, usted tiene que saber que también tienen cuerpo, que también cuando vienen a la tierra tienen personificación humana, se parecen a nosotros, son iguales. Hay unos que son más altos que nosotros,
pero son seres espirituales que Dios ha creado. Y la palabra del Señor dice que recibiremos un cuerpo nuevo, un cuerpo inmortal. Por lo tanto, ¿cuándo sucederá eso? Cuando suene la final trompeta. ¿Y qué hemos venido enseñando? Que hubo una primera trompeta que sonó en la tierra hace 3500 años atrás, que la hizo sonar Dios en el Sinaí, cuando Dios se reunió con su pueblo, cuando el cielo, el trono de Dios, bajó por primera, o quizás por segunda vez a la tierra después de Edén. Bajó el trono de Dios a la tierra. ¿Y dónde se posó? En el Sinaí. ¿Cómo venía el trono de Dios? Con relámpagos, con truenos, con una nube espesa llamada Shekinah. Pero también venía con un sonido de bocina, con un sonido de shofar, esa es la palabra, un sonido de trompeta, que no la hizo sonar ningún ángel, sino que la hizo sonar Dios. Esa es la primera trompeta que Dios tocó. Pero hay una segunda trompeta que Dios va a tocar. Y esa trompeta se llama la trompeta o el shofar o el sonido del shofar Tekiah Gedolá. En Israel se tocan 4 sonidos de shofar en los días de Yom Teruah, que es para donde vamos a ir. Son 4 sonidos. El último sonido se llama Tekiah Gedolá, la última trompeta, el último sonido del shofar. ¿Y qué significa? Tiene 2 significados. Uno, es la venida del gran rey, que anuncia que el gran rey viene llegando. Pero también el gran rey está anunciando con su trompeta, con su shofar, y está reuniendo a su pueblo para llevárselo a la eternidad. En la primera trompeta, ¿qué es lo que hace Dios? Reúne a Israel para constituirlo como nación, como pueblo santo en el Sinaí. Toca la trompeta y el pueblo es reunido. En la segunda trompeta, ¿qué es lo que hace el Señor? Reúne a su pueblo de nuevo para que ahora reciban cuerpos eternos, cuerpos que nunca más van a morir, y los lleva a la eternidad y después establecer su reino milenial. Entonces, la Tekiah Gedolá son 2 cosas: para anunciar que el gran rey viene y también para reunir a su pueblo para que esperen al gran rey. Entonces, a esa trompeta se está refiriendo el apóstol Pablo, que es la trompeta que anuncia que la venida del Señor se acerca. Y es una trompeta para reunir al pueblo. Es una trompeta para convocar al pueblo a son de bocina, al son de shofar. En los días de Yom Teruah, durante 10 días se toca el shofar 100 veces al día. Y el último toque es Tekiah Gedolá, donde está diciendo: arrepiéntete, pueblo, porque en 10 días más viene el día del juicio, Yom Kippur, que es la fiesta donde Dios por una vez al año desciende la Shekinah al lugar santísimo y toca el propiciatorio. Es una vez al año donde el sumo sacerdote entraba a expiar los pecados del pueblo, a pedir perdón por Israel. Y era una vez al año donde Dios perdonaba los pecados, pero donde Dios juzgaba a su pueblo, donde Dios juzgaba a sus hijos. Pero Dios le daba una oportunidad y les daba 10 días de arrepentimiento. Les tocaba el shofar todos los días para decirles: yo vengo en 10 días más. En 10 días más tienes que ponerte a cuenta. En 10 días más tienes que arrepentirte. En 10 días más, cuando venga el día de la expiación, el Yom Kippur, el sumo sacerdote entrará al lugar santísimo. Y si no estás a cuenta con Dios, yo no te perdonaré. No tendrás un año más de favor, tendrás un año más de juicio. Eso es lo que Dios hacía en aquellos días. Por eso que la fiesta del Yom Kippur no solamente nos habla de trompeta, sino que nos habla de ponernos a cuenta con el Señor, de arrepentirnos, de volvernos a Dios, de volvernos a su palabra, de volvernos a su presencia. Por eso que esta trompeta tiene que ver con reunir a su pueblo, porque el gran rey viene. Pero para reunir tienes que ponerte a cuenta. Amén. 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 Así que dale un aplauso al Señor ahí, dale gloria a Dios. Amén. Entonces será una semana, será un tiempo. Estas trompetas es un tiempo de poder ponernos a cuenta con el Señor. Yom Teruah, el día del grito, el día de la alarma. La palabra Yom es día, Teruah es alarma, es grito, es el sonido de trompeta. Entonces es un tiempo donde Dios nos reúne, pero para reunirnos con Él, lo primero que tenemos que hacer es estar a cuenta, es ponernos a cuenta con Él, es arrepentirnos. Por eso que el título del mensaje: ¿Estás preparado
para escuchar el sonido del shofar? ¿Estás preparado para escuchar el sonido de la última trompeta? Si Dios hoy día hace sonar su última trompeta, ¿la vas a poder escuchar? Dios nos ha dado tiempo para arrepentirnos, así como lo hace con Israel. Pero la pregunta es, en esta primera etapa del mensaje, ¿estás preparado para poder escuchar el sonido de trompeta? Que no es trompeta de juicio, sino que es trompeta de reunión, es trompeta de la venida del Señor. Amén. Entonces, cuando hemos hablado de las fiestas del Señor, y yo sé que para muchos a lo mejor es complicado entender esto, pero vamos a tratar de ir haciéndolo simple, porque habla de un ciclo. Las 7 fiestas del Señor no hablan de un ciclo, no solamente agrícola, de siembra y cosecha, sino que no hablan de los tiempos proféticos de Dios. No hablan de la redención del hombre, desde cuando es redimido, perdonado sus pecados, hasta cuando el Señor transforma su vida en la segunda venida, que son las fiestas de otoño, las fiestas que tiene que cumplir el Señor. Yom Teruah, donde tiene que venir en la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, el día donde está el juicio de Cristo, el tribunal de Cristo, donde Cristo juzga a sus hijos según su obra. Y está Sukkot, que es tabernáculos. Entonces, no en vano esta fiesta de Yom Kippur trata netamente de arrepentimiento. No en vano Dios le daba 10 días al pueblo de Israel para arrepentirse. Desde que empezaba el 7º mes, el mes de Elul. Acuérdense que los meses después cambiaron, no tenían número, ahora tienen nombres. Porque cada mes significa algo, porque se identifica con una fiesta. Y entrando en el mes de Elul, en el primer día del 7º mes empieza la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de trompetas. ¿Pero a qué se refiere con el mes de Elul? Que es un mes de arrepentimiento. Es un tiempo de arrepentimiento. E Israel sabe que cuando llegan ahora al 7º mes, por ahí por mediados de agosto creo que es, cuando ellos saben que llegan a ese mes, ellos saben que tienen que ponerse a cuenta con el Señor. Aquel que no está a cuenta, aquel que no está haciendo la voluntad de Dios, aquel que está lejos de los caminos de Dios, aquellos hijos pródigos que hoy día están lejos. Ellos saben en Israel que es el mes de Elul, donde lo que empieza a sonar en cada aldea en Israel, donde lo que empieza a sonar en cada ciudad en Israel, es el shofar de Dios, son las trompetas de Dios, anunciando que en 10 días más el rey viene a juzgar a su pueblo, anunciando que en 10 días más tienes que ponerte a cuenta para que la balanza vaya a favor tuyo y no de la justicia, para que Dios tenga misericordia de ti y para que tengas un tiempo más de favor de Dios. Cada judío en Israel sabe que tiene que arrepentirse. Hemos hablado de la palabra arrepentimiento, la palabra hebrea es teshuvah. Y teshuvah significa retornar a Dios, retornar a sus mandamientos, retornar a la obediencia. Hacer teshuvah no es solamente que tú hayas pecado y pedirle perdóname Señor por mis pecados y al otro día sigues cometiendo el mismo pecado. O le pides perdón hoy día a Dios y en la semana sigues viviendo como un gentil, como alguien que no conoce al Señor. Lo que Dios le enseñó a Israel, le dijo que teshuvah, arrepentirse, es retornar a Él. Es me arrepiento, pero ahora me vuelvo a tu palabra, me vuelvo a tus mandamientos. Es como cuando pecamos contra nuestros padres, nos equivocamos, hacemos lo malo, desobedecemos. Y cuando nos arrepentimos es cuando no volvemos a hacer aquello que hicimos en contra de nuestros padres. Volverte a Dios, arrepentirte significa eso. Entonces, en Israel, en el mes de Elul, cuando empieza la fiesta de otoño, cuando empieza Yom Teruah, Dios le da un tiempo de arrepentimiento a su pueblo. Dios nunca te va a juzgar desprevenido. Nunca te va a pillar desprevenido. Siempre te va a dar una oportunidad para que tú te vuelvas a Él. Entonces le da 10 días para que ellos empiecen a hacer teshuvah, arrepentirse. Aquel que estaba lejos de Dios empieza a volver a la casa del Padre.
Es por eso que en ese mismo sentir Isaías escribe, en Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la granada, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Son en esos días de Lul, de hacer teshuvá, en que el profeta Isaías le está diciendo al pueblo, estos son los días de arrepentimiento, porque el gran rey viene, el Dios todopoderoso, Yahweh, a descender del cielo y ha de venir a buscar a su pueblo, ha de venir a juzgar según sus obras, si sus obras fueron buenas o malas, en el tribunal de Cristo. Si la obra que tú hiciste va a ser probada por fuego, si se quema, no recibirá recompensa, pero si no se quema, recibirá recompensa. Recibirás premios, galardones. Pero antes de eso, el Señor nos da un tiempo de arrepentimiento. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Retorna a Dios, porque son días de la final trompeta. Entonces, cuando nosotros comprendemos que esta fiesta se está generando, que vamos camino hacia Yom Teruah, cuando entendemos que tenemos que hacer teshuvá, arrepentirnos, volvernos a Dios, es el momento donde tenemos que buscar a Dios con todo el corazón. Estos son días cuando miramos hacia afuera, lo que está sucediendo, lo que está pasando. Quizás hay muchos de ustedes que ya se les ha agotado la paciencia. Y muchos de ustedes a lo mejor han dicho, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo terminará todo esto? ¿Cuándo va a terminar toda esta pandemia? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Y yo te tengo buenas noticias en el reino, en lo espiritual, en nuestra vida. Pero en el mundo hay malas noticias. La sociedad, el mundo, va camino hacia los días de la gran tribulación. Mas nosotros vamos camino hacia la venida de nuestro Señor. Y lo que ha hecho Dios en estos días es meternos a las casas, porque nosotros no estamos debajo de la bandera de un gobierno, sino que de la cruz de Cristo. Porque hoy día hay muchos siervos en las naciones que se han puesto debajo de una bandera y han pensado que todo esto es un tema político. Y aunque tiene que ver con política, pero tenemos que entender los tiempos de Dios. Que Dios maneja, Dios gobierna a su iglesia. Y Dios es quien ha metido a su iglesia dentro. ¿Sabe para qué? Para hacer teshuvá. Porque son días donde Dios está llamando a su pueblo. Y si quedan 2 años, y si quedan 5 años, y si quedan menos de 10 años, o quedan 10 años, son así como los 10 días de Yom Teruah, donde Dios hace tocar el shofar. Cada año lo hará tocar quizás, para que el pueblo venga al arrepentimiento, para que los hijos de Dios no tengan oportunidad de pecar allá afuera, para que se preparen para la venida del Señor. Todo esto está pasando con un propósito. No es casualidad, sino que hay un propósito. Por eso que yo les decía, la primera iglesia, los primeros cristianos tuvieron que sufrir más que nosotros. Nosotros no hemos sufrido nada por el Evangelio. Ellos pagaron el precio, les quitaron sus casas, les quitaron sus siembras, les quitaron sus animales, sus cultivos. Tuvieron que ir a arrancar y vivir en cuevas, como en las cuevas de Qumran, como en Petra. Tuvieron que arrancar de Jerusalén, tuvieron que huir de Judea. Los apóstoles tuvieron, muchos de ellos, que huir y sembraban la palabra. Perdieron familia, perdieron a sus hijos, algunos fueron asesinados, fueron quemados en los jardines de Poncio Pilato. Nerón culpó a los cristianos de quemar Roma. Fueron perseguidos, fueron muertos en el circo romano, fueron avasallados, sufrieron más que nosotros. Nosotros no hemos sufrido ni la sangre, hermanos míos, no hemos sufrido nada. Pero Dios sabe por qué nos ha llamado en este tiempo. Y esta leve tribulación va a provocar en nosotros un mayor peso de gloria. Yo tengo que decirle la verdad. Y la verdad es que en estos días Dios nos está llamando a arrepentirnos, a volvernos a Él, a ser verdaderos discípulos.
Esto no es a media. Es me sigues o no me sigues. En estos días donde se van a ver los verdaderos cristianos y los que no son. Las señales están dadas, están puestas sobre la mesa. Son días donde Dios hará sonar sus trompetas. Pero va a sonar la última trompeta. Y tenemos que estar preparados para ese día. A cuenta con el Señor. Porque si no estás preparado, te tengo que decir una mala noticia. No, tu cuerpo no será transformado. No volarás con el Señor en las alturas. No estarás ni en las bodas del Cordero ni en el tribunal de Cristo para que el Señor te premie. Vas a tener que pasar por la tribulación. Y como un mártir tendrás dos opciones. O dejarte marcar por la bestia. O que te corten la cabeza. O que mueras por la causa de Cristo. Si hoy día no estás preparado. Si hoy día te cuesta. Imagínate en aquellos días de tribulación y de gran tribulación. Bendito Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 4, 9 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y el 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto el Señor para ira, sino que para alcanzar salvación. Amén. A través de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo nos dice que nosotros no estamos en tiniebla, sino que andamos en luz y somos hijos de la luz e hijos del día, no de la noche, porque el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Entonces la pregunta es, ¿cuándo roban los ladrones generalmente? En la noche. ¿Por qué? Porque los dueños de casa están durmiendo, están desprevenidos, no están velando. Entonces Pablo está diciendo: ustedes no andan de noche, ustedes de noche, ustedes están velando, ustedes son hijos de luz. Cuando venga el Señor, no los tiene que pillar desprevenidos, como va a pillar a la otra gente, como cuando el ladrón entra a una casa y pilla a la gente durmiendo. La palabra del Señor, Pablo está diciendo que no los pille el ladrón, que no los pille el Señor. Cuando Él venga, como el ladrón en la noche, pilla a los que duermen, que no te pille desprevenido, porque tú no eres de las tinieblas, sino que tú eres de luz, eres del día. Por lo tanto, velen y sean sobrios, arrepiéntanse, búsquenme con todo el corazón, búsquenme con toda el alma. No jueguen a ser cristianos, porque ustedes son hijos de luz. Y cuando venga el Señor, que la trompeta no los pille desprevenidos, sino que cuando suene la trompeta ustedes la escuchen y su cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Así como en un chasquido de dedos será tu cuerpo transformado. Por lo tanto, el Señor no nos ha puesto para ira. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que los jóvenes se pierdan. Dios no quiere que las familias se pierdan. Dios no quiere que te pierdas, porque Él no nos ha llamado para castigarnos. Él no nos ha llamado para ira, sino para salvación. Pero hay muchos hijos que tristemente van a desobedecer a Dios. Y aunque no han sido puestos para ira, van a tener que pagar juntamente con aquellos que no siguieron al Mesías. Pero quiero animarte, iglesia, porque solo tengo que decirte la verdad. Porque son días de arrepentimiento, días de ponerte a cuenta con el Señor. Y necesitamos escuchar la final trompeta. Y para escucharla tenemos que estar preparados, arrepentirnos, velando y orando.
entendiendo que Dios nos ha dado una gran salvación. Pero también tenemos que estar preparados. Y como último, quiero decirte ahí en el libro de Mateo, capítulo 24, porque necesitamos prepararnos para estos días. La venida del Señor puede ser mañana. Cristo puede venir mañana. Él puede tocar la final trompeta. Mateo 24 del 1 al 13. La última trompeta puede sonar mañana. Puede sonar más rato. Y usted me puede decir, pero pastor, hay muchas cosas que tienen todavía que cumplirse. La mayoría de ellas están cumplidas, hermano. El otro día veíamos un video donde se crea en la ciudad de Washington, creo, el primer santuario para que las 3 religiones más influyentes del mundo, cristianos, musulmanes y judíos, puedan convivir en un mismo recinto con 3 iglesias o sinagogas y mezquitas en un mismo lugar. ¿Quién firmó ese acuerdo? El Papa. Lo firmó con uno de los grandes representantes del mundo musulmán y con líderes cristianos. ¿De qué nos habla eso? Del advenimiento del falso profeta que ha de unificar las religiones del mundo. No solo para que haya una sola religión, no va a haber una sola religión, sino que para que las religiones del mundo se unifiquen, se toleren y caminen hacia un mismo lugar que va a ser la adoración de la bestia. ¿Me entienden? Pero ese falso profeta, lo más probable es que ya está en medio de nosotros y está firmando acuerdos cuando nunca en la historia de la humanidad se habían dado. Hoy día se están haciendo. Entonces dígame usted, quizás el anticristo ya vive en medio nuestro. Lo más probable es que sí. El falso profeta también está. Y la bestia obviamente está desde siempre, del principio. Pero todavía no ha llegado el tiempo de su manifestación. Entonces necesitamos estar preparados. Ya no podemos estar jugando a ser cristianos, sino que tenemos que tomar el Evangelio en serio. Mateo capítulo 24, del 1 al 13. No, perdón, era 25, del 1 al 13. Mateo capítulo 25, del 1 al 13. Y con esto termino, para que te prepares para ese día de la última trompeta. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, un grito de chofar, un sonido de chofar. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. Las que estaban preparadas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos habla y Cristo dice que el día ni la hora, día y hora, no sabemos en qué momento ha de venir el Señor, pero sí Él nos da señales. Y la fiesta nos hablan de aquellas señales. La palabra profética de Dios nos hablan de aquellos días, de aquellas señales. El día específico, la fecha específica, a eso se está refiriendo el Señor.
de la fecha específica y la hora específica nadie lo sabe, pero sí lo sabemos a través de señales cuándo será su venida. Sin embargo, en la parábola de las 10 vírgenes podemos identificar que todas las vírgenes tenían lo mismo en común. Estaban vestidas como vírgenes, esperando la venida del novio, del esposo. Todas se habían arreglado, todas tenían sus lámparas. Pero el problema es que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Todos tenían las cosas en común. Y aquí hay un verbo que yo quiero mencionarles, porque debemos prepararnos para su venida. Ellas estaban preparadas. El problema es que habían 5 que no tenían aceite. Y la palabra preparar ahí, cuando dice que estas 10 vírgenes habían tomado sus lámparas y salieron a recibir al esposo, dice la palabra preparar, la palabra arreglar, perdón, ellas habían arreglado para venir a recibir al esposo. La palabra arreglar en el griego es la palabra cosmeo. De ahí deriva la palabra cosmético, ¿ya? Y arreglar, cosmeo, significa poner en orden, significa adornar, arreglar, ataviar. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Esta parábola, ¿de qué nos enseña? De que todos nosotros hay 2 cosas que tenemos que hacer que son fundamentales. Lo primero es cosmeo. Así como la novia, cuando va a su día de casamiento, ¿qué es lo que hace una novia? Se viste de blanco, se adorna sus vestidos. El blanco tiene que estar limpio y resplandeciente, que habla de su santidad, de su pureza, para entregarse como una virgen a su esposo. Pero no solamente se pone el vestido, sino que se arregla, como las mujeres para su marido. Se pintan, se hacen el cosmeo, el cosmético. ¿Para qué? Para verse bellas delante del esposo. Ninguna novia se va a querer ver fea delante de su esposo. Toda novia ha de querer verse bella delante de su esposo, pero para eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cosmeo, arreglarse. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo, como la parábola de las 10 vírgenes. Antes que Él venga, antes que el novio llegue, antes que el esposo llegue, se va a sentir un grito. Y ese grito va a decir: aquí ha llegado el esposo. Va a ser el mismo sonido de shofar que habla Pablo, de la final trompeta. Pero las vírgenes, ¿cómo tienen que estar? Primeramente tienen que estar cosmeo, arreglada, con vestidos de santidad. No tiene que haber pecado, no tiene que haber mancha, no tiene que haber arruga. Y tienes que estar bonita para cuando venga tu Señor, cuando venga tu marido. Tienes que estarte maquillando. No tiene que haber en ti impureza, no tiene que haber en ti nada feo, sino que tienes que presentarte como una novia ataviada delante del Señor. Ese es el primer requisito que tenían las novias, que tenían las vírgenes. Y en este momento la pregunta es: ¿te estás maquillando? ¿Te estás arreglando? ¿Te estás purificando? ¿Estás maquillándote para tu novio cuando él venga? ¿Estás poniéndote bonita, linda para el día del casamiento, para el día de las bodas del Cordero? ¿Te estás arreglando como cuando te arreglas para tu marido? ¿Te estás arreglando, te estás adornando espiritualmente? Te estás vistiendo espiritualmente, como dice la palabra: vistámonos de Cristo. Te estás maquillando por dentro, porque uno es el maquillaje por fuera, pero otra cosa es maquillarte por dentro. Y ese es el primer requisito que Dios te pide para que escuches el sonido, el grito de aquel siervo que grita que viene su Señor, para que escuches el sonido de la final trompeta. Y lo segundo que Dios te pide, si estás arreglada, si estás lista, te pide que tu lámpara esté encendida, esté llena de aceite. Y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana y en esta semana que viene, sobre tu lámpara. Como novia del Señor, necesitas estar cosméticamente bien, arreglada, hermosa, bonita, pero también necesitarás aceite para poder alumbrar el camino para cuando venga el esposo. Porque si no estás preparada para ese día, la misma parábola lo dice, Jesús lo dijo: se cerrará la puerta
Y por más que grites, Él te dirá, no te conozco. Esto es lo que te quiero ministrar en esta hora. Recuerda que el Evangelio no es solamente que tengas riqueza, que tengas gloria, sino que también el Evangelio, Cristo te va a demandar, Cristo te va a pedir. No solamente te pide dinero como algunos piden dinero hoy día, sino que Él quiere tu corazón. Él quiere que te arrepientas. Él no quiere tu dinero, Él no quiere tus riquezas. Lo menos que le interesa al Señor son tus riquezas. Lo que le interesa al Señor es tu alma, es tu corazón, es que te pongas a cuenta ahora. Lo demás va a venir por añadidura, lo demás va a venir solo. Los cuervos te visitarán, ángeles del cielo te traerán provisión. Pero Dios lo que necesita en estos días, y siempre ha necesitado, es tu corazón, es tu alma. Porque el día de mañana pueden venir a pedir por tu alma, Dios dijo en una parábola. Y si no estás a cuenta con Él, tristemente te perderás. Los ricos se van a ir al infierno, muchos de ellos, y no se van a llevar su riqueza. Hay siervos de Dios que hoy día son multimillonarios, no se van a llevar sus millones, que ni son de ellos, sino que son de Dios y del pueblo. Amén. No se los van a llevar al cielo. Y van a tener que dar cuenta a Dios por mal administrar lo que Dios le ha dado. Así que, iglesia, no importa si no tienes nada que dar hoy día al Señor. Dile al Señor, aquí estoy. Aleluya, aleluya. Dame cosmético para maquillarme, para prepararme e ir a las bodas. Para maquillarme, para pintarme, para llevar un vestido blanco. Y dame aceite, que es la presencia, la unción de tu Espíritu, para que cuando tú vengas mi lámpara esté encendida y no a media y no haya oscuridad en mí. Así que te quiero dejar con esta pregunta. ¿Estás preparado por si hoy día suena la final trompeta? ¿Está preparada tu alma? ¿Está preparada tu familia, tu casa? Por si suena la final trompeta, ¿te quedarás o te irás con el Señor? ¿Escucharás el sonido del chofar o no lo escucharás? Así que Dios te bendiga, iglesia. Amén. Oramos al Señor y pedimos a Dios por su misericordia. Gracias, Padre, en esta hora. Pon la canción, hermano. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y este es el momento de hacer teshuvá. Este es el momento de que todos nos volvamos a Dios. Y aunque tú digas, pero pastor, ¿por qué tengo que volverme? Porque hay cosas que todavía tienen que ser cambiadas en tu vida. Y ahí tienes que hacer teshuvá, ahí tienes que volverte. Ahí tienes que maquillarte, tienes que maquillar esas cosas para que no se vean las impurezas, para que sean quitadas las impurezas de tu vida. El Señor quiere que te pongas a cuenta. Padre, ayúdanos en esta hora. Queremos estar delante de tu presencia cuando tú vengas, cuando tú hagas sonar el chofar, cuando tú hagas sonar la final trompeta. Queremos oírla. Queremos que nuestro oído esté atento, no preocupado por las cosas de esta vida, porque tú prometiste estar con nosotros y no nos desampararás ni nos dejarás. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ahí donde están mis hermanos, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y deja que el Espíritu Santo te ministre. Súbela un poquito, hijo. Deja que el Espíritu Santo te ministre con esta alabanza. Dígalo ahí en casa. Y al estar aquí, deja que el Espíritu Santo te toque en esta hora. Si hay lágrimas en tu mejilla, no importa quién esté a tu lado. Si hay lágrimas, es porque el Espíritu Santo está quebrantando tu corazón. Es porque Él te está llamando al arrepentimiento, a un verdadero arrepentimiento. Es para que te eleve a nuevos niveles de santidad. Deja que Él te toque en esta mañana. Espíritu Santo, toca a tu pueblo en esta hora. Toca a tu pueblo. Toca a tu pueblo, Espíritu Santo. Así como en los días de la iglesia apostólica, que ellos solamente necesitaban tu presencia. Era lo más maravilloso
maravilloso que ellos necesitaban. Y lo que hoy día nosotros necesitamos es tu presencia en los hogares, trayendo arrepentimiento, haciendo teshuvá, volviéndonos a ti, volviéndonos a tu palabra. Señor, si antes a los hombres de Dios les costaba cumplir con tus mandamientos, porque, Señor mío, era el tiempo de la ley, el tiempo de la letra, del mandamiento, sin el Espíritu. Hoy día nosotros somos del tiempo de aquellos que hemos nacido del Espíritu para cumplir tus mandamientos. Hoy día podemos volvernos a ti. Hoy día podemos volvernos a tu palabra. Hoy día podemos volvernos a tus mandamientos. Porque hemos nacido de nuevo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, toca a mis hermanos. Aquel que esté viendo en esta hora, Señor, que venga el día de arrepentimiento. Dios no quiere tu riqueza. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu vida en esta hora. Dios te quiere a ti. Dios te quiere salvar a ti y a tu familia. Dios quiere salvarte a ti y a tu familia. Dios no quiere nada material tuyo. Dios quiere tu alma. Dios ha venido hoy por tu alma. Dios ha venido hoy por tu alma para que te vuelvas a Él. Para que cuando suene la final trompeta, tú puedas volar. Tú y tu familia, tus hijos, donde tú estés, no importa si estás en una cárcel. Déjame decirte que ni los barrotes de una cárcel podrán detener el poder de la resurrección de Cristo. Ni una cárcel podrá detener que Cristo venga y te tome y te lleve a la eternidad. Espíritu Santo, ministra a tu pueblo y que nos volvamos a tu palabra, Dios mío. Que nos volvamos a ti en estos días, Señor. Son días de volvernos a ti. Son días de volvernos, de retornar. A que los hijos pródigos retornen. A que los hijos pródigos retornen a casa, Padre. Espíritu Santo, tócales. Espíritu de Dios, toca sus vidas, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos. Y bendecimos a cada hermano y hermana. Y te quiero animar con estas palabras. El Señor viene pronto por su iglesia. Prepárate. Prepara a tu familia. Preparémonos como pueblo, como iglesia del Señor. No te va a faltar nada. Dios te va a proveer. Sin duda Dios lo va a hacer. No porque yo te lo diga, sino que porque Él lo prometió en su palabra. Así que ocúpate en estos días. No de la ansiedad, no de que va a vestir y de que va a comer, sino que ocúpate de las cosas de Dios. Deja que Él te ministre. Así que nos vemos el martes, nos vemos en la semana con la enseñanza, entendiendo los tiempos de Dios. Nos vemos en la alabanza, la adoración. Nos vemos ahí en el ayuno del día jueves. Y ahí nos estaremos juntando y esperando que pronto Dios nos dé la libertad para poder reunirnos. Amén. Y también visiten el canal de YouTube, ahí la enseñanza, entendiendo los tiempos de Dios. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos pronto. Aleluya. Nos vemos. Shalom, shalom.